esta nueva charla de diálogos de arquitectura que organiza el semillero A+D del programa de arquitectura de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El día de hoy nos convoca un tema bien interesante porque es nuevamente un acercamiento a la investigación, pero desde el punto de vista de los estudiantes. El día de hoy vamos a ver dos ponencias diferentes de dos investigaciones en curso que tiene en este momento el semillero con dos de sus grupos de estudio de procesos editoriales, uno, y de comodidad ambiental y eficiencia energética, el otro. Entonces vamos a iniciar con el primero, que es la investigación La Candelaria, una ventana a la arquitectura histórica de la ciudad, y nos va a presentar Santiago Cuartas y Juan Pablo Muñoz. Ellos son dos estudiantes del programa de arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia, actualmente pertenecientes al semillero de investigación A+D, y Santiago en este momento forma parte del grupo de trabajo de vivienda y hábitat Viva, donde se desempeña como arquitecto en el laboratorio de hábitat. Por su parte, Juan Pablo Muñoz reside en el exterior y trabaja para proyectos e ingeniería Armen en la Ciudad de México. Bienvenidos, chicos, y cuéntenos entonces cómo se va a desarrollar esta charla. Qué pena, regálenme un segundito, les cuento también que en el chat voy a dejar dos links. El primero es el link del Padlet, que es un lugar donde pueden dejar sus preguntas para que al finalizar cada una de las charlas podamos hacérselas a los ponentes. Y la segunda es el link de satisfacción y asistencia de la universidad. Entonces, se los voy a dejar para que por favor los diligencien, el de asistencia y satisfacción, y si tienen alguna pregunta, la dejan en el otro. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Profe Laura, nosotros, Pablo, a ver si podemos compartir la presentación. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia. Participamos en un proyecto del semillero de A+D, que fue un proyecto aprobado por el Banco de Proyectos de la Universidad. Fuimos seleccionados en el 2021 y venimos generando la investigación de La Candelaria, una ventana a la arquitectura histórica de la ciudad. Entonces, la investigación todavía se encuentra en curso. Aquí ya les vamos a presentar pues el preámbulo de qué es lo que se trata. Venimos haciendo como una pequeña investigación. Dale, Juan. ¿De dónde surge la investigación? Hola, Tiago, ¿me escuchas? Surge de... Sí, ahí sí. Sí, te escucho. Listo. Bueno, ¿de dónde surge la investigación? Pues eso es algo anecdótico y pues sale como de dos momentos distintos en nuestra como historia, ¿cierto? Tanto como estudiantes como amigos. Un día íbamos caminando por la calle y precisamente por la Candelaria y vimos la Casa Lumar, que es una casa que está por la avenida Carabobo y tiene una cabeza de toro. Y pues yo le decía a Santi que pues esa casa tan rara, que pues si sería patrimonial o algo, porque pues no la destruían, pero tampoco como que la conservaban. La intervenía. Entonces pues, exacto, pues la vivienda está intervenida, pues abajo tiene como usos comerciales. Entonces empezamos como a preguntar qué era lo que pues como que había ahí. Y coincidencialmente, pues ese semestre tomamos una asignatura electiva que era tradición y memoria. La profesora nos decía que buscáramos como un tema que nos apasionara sobre la tradición y la memoria, pues que tuviera que ver algo relacionado con nuestra carrera.
Entonces, pues lo intentamos relacionar con eso y empezamos a identificar pues que era algo como más grande de lo que nosotros realmente estábamos pues como identificando hacia simple vista. Entonces, pues empezamos pues como a formular el proyecto y pues aquí vamos, ¿cierto? Que es como lo que les vamos a contar a continuación. Entonces, en el transcurso de la investigación, nosotros tenemos como un objetivo general es como evidenciar el valor arquitectónico, cultural e histórico de las fachadas y sus ornamentos de las edificaciones que se han conservado en la Comuna 10, La Candelaria, en la ciudad de Medellín. Entonces, como objetivo específico tenemos es caracterizar los Caracterizar los diferentes diferentes tipos, tipos sí, dale. caracterizar los diferentes tipos de ornamentos aún existentes en las composiciones de fachada de la Comuna 10 La Candelaria, identificar los diferentes estilos arquitectónicos definidos por las fachadas de la Comuna 10 La Candelaria y analizar los valores arquitectónicos, culturales e históricos de las fachadas y sus ornamentos. Pues, para eso planteamos como una metodología de trabajo en 4 fases. La fase inicial pues, fue una fase documental en la cual pues empezamos como a indagar y mirar antes de como presentar las cosas. Suponemos que es desde ese momento que se empieza como esta documentación, como a mirar qué más había. Y pues es recorrer las calles, es empezar a mirar como si tenían o no potencial, como la idea que teníamos y empezar a rastrear cosas que realmente pues como que Eh, no sabía uno por dónde encontrarlas. ¿Yago? No, sí, sino que se tiene que recortar. Entonces, lo que hicimos con estas 4 fases fue, la primera fue como algo documental, la segunda fue una clasificación y análisis, la tercera estamos en la redacción, que es en la parte donde estamos, y ya vamos para el tema de la divulgación. Lo que pretendemos con la divulgación es generar un libro con como una especie de consulta de estas fachadas, primero una especie de catálogo en el que podamos categorizar como los elementos que hay en las fachadas y pues hablar un poco de su valor estético y cómo se han venido consolidando pues ahorita. Eh, Bueno, empecemos pues como a hablar un poco de la fase documental. Cuando nosotros entramos ya eh, pues a presentar el proyecto, entramos a investigar realmente pues qué era lo que sucedía con la Candelaria y por qué estaba el interés de nosotros ahí. Como lo decíamos anteriormente, pues hay rastros de algo, pero nosotros todavía no entendíamos qué era. Cuando empezamos a investigar y a darnos cuenta que pues era el rastro de la sociedad primigenia y pues el avance que iba teniendo la sociedad paulatinamente, empezó como a tener más forma. Nosotros pues entendemos que sobre la Candelaria se generan los primeros momentos de densificación y gentrificación que tuvo la ciudad, pero nosotros no entendíamos por qué no encontrábamos como rastros de esos momentos más allá de un par de iglesias o el acueducto o ciertas cosas. Y en esta parte documental nos logramos entender, y creo que ahí es donde radica gran parte de la importancia de esta investigación, es que el sector nunca tuvo una idea de conservación. Entonces, cada vez más el desarrollo inmobiliario y las nuevas dinámicas que va teniendo el territorio de la Candelaria, pues esta comuna, estos sectores, eh, pues van desapareciendo cada vez más estos rastros que podríamos identificar como idea de objetos patrimoniales que aún están catalogados. Nosotros basamos pues como el polígono de acción, si bien es como en el sector de la Candelaria, en 4 barrios específicos que son La Candelaria, San Benito, Estación Villanueva y Villanueva. Estos, ¿por qué? Pues se preguntarán, porque son los que logramos rastrear desde la mancha urbana que venía teniendo como el crecimiento de la ciudad. se preguntarán por qué no creció.
La Candelaria. La Candelaria pasa a un segundo plano después de que se habilita el comercio en la plaza de mercado La Minorista, y al ser un flujo de comercio se ve intervenida por la avenida del Ferrocarril y se ve intervenida por la avenida Oriental. Entonces eso hace que el barrio tenga una reacción donde ya no puede crecer verticalmente, y ya a sus costados ya la gente ya no querían seguir como viviendo en el sector, la gente de la época, y empieza a crecer a las periferias. Ahí es donde empiezan a hacer el barrio Prado Centro. Entonces, pues eso es importante porque pues nosotros lo que entendemos ahorita como idea patrimonial es todo lo que concebimos en Prado, ¿cierto? Y si bien nos vamos a entender toda la composición patrimonial que hay en Prado, vemos que es un movimiento demasiado ecléctico. Lo mismo sucede en esta zona, pero por razones, pues en dos momentos distintas. La primera razón es que cuando las familias y la gentrificación empieza a llegar al sentido de la Candelaria, las familias pues, más pudientes del momento no quieren conservar como sus ideas del campo y empiezan a construir las casas quintas, que es todo lo que conocemos de zona patrimonial de Prado. Y pues este modelo de viviendas adosadas empieza a ser relegado y a tener transformaciones, porque todo este modelo constructivo, todo el modelo de vivienda que había sobre la zona, pues tenía una incidencia de estilos coloniales que posteriormente fueron empezando a tener procesos de fachadismo. Entonces, gran parte de todos los elementos ornamentales que encontramos y destacamos en este proyecto es básicamente esos procesos de fachadismo que han tenido las viviendas y cómo la ornamentación empieza a ser inherente como para hablar del estilo y esa importancia que ha tenido como en el momento de mirar esas referencias de lo que fuimos en el momento del crecimiento. Entonces, en la búsqueda documental que hicimos, fuimos al estudio fotográfico, Memoria Historia Fotográfica de Medellín, y no nos salían pocas referencias del barrio San Benito. Lo que pudimos notar en la investigación, en los recorridos, fue que encontramos unos tipos de arquitectura colonial, precolombino, republicano, y que ya en este momento está como algo más moderno e intervenidas todas sus fachadas, y hay ciertas que están ya deterioradas. Entonces, Chicos, perdón, los interrumpo un segundo. Si están pasando las diapositivas, nosotros nos quedamos en el mapa de la Candelaria. no, sí, profe, estamos ahí. Ay, perdón. No, tranquila. Entonces, ahí es donde hacemos ese estudio y decimos, ¿qué está pasando acá? O sea, se están perdiendo esos ornatos, esos elementos que están componiendo y que fueron los primigenios de la ciudad de Medellín, y cómo vemos que no tienen o sea, no hay una investigación o algo referente a ello, y esto se va a perder. Es algo que está en el tiempo y que lo podemos disfrutar ahora, y más adelante ya no va a estar, y vamos a decir, solo van a quedar fotos y recuerdos de ello. Como lo que Dale, sucedió con Pablo, el con la barrio de siguiente. Lumal. Ajá. Bueno, en esa fase documental nosotros hicimos un primer registro y logramos identificar 52 viviendas potenciales como para entrar pues en estudio y en análisis. Ese análisis nos arrojó 6 categorías porque pues es complejo, porque nosotros decíamos qué está pasando acá cuando entrábamos a empezar a analizar, por ejemplo, cada tipo de ornamento o estilo de las viviendas, no eran del todo puros. Entonces, pues llegar a que es un espacio ecléctico y todo el proceso de intervención que ha tenido, tanto por los moradores como pues los usos actuales, generan que tengan como diferentes formas y no sean formas puras, a lo que nos lleva a, pues, a nosotros a empezarlos a agrupar por características que pues íbamos notando eran en común como en las viviendas. Encontramos pues lo que son Pero, como las tribunas. pero antes de que vayamos a esta especificación, fue algo muy charro, porque teníamos las 53 fachadas y no teníamos 86, y no sabíamos qué hacer con ellas. Pues no,
cómo las caracterizamos para saber cómo darles un valor para nuestra investigación. Entonces nos empezamos a tirar las fachadas, no, que esto no, que esto, pues con la profe Diana y Kate, llegamos, imprimimos las fotos, eso fue nomás de chistoso y nos las tiramos, no, profe, usted con esta, no, ustedes con esta, nosotros con esta, entonces de ahí sacamos como unos nombres y sacamos los 6 estilos, entonces empezamos a ver, pues estas son todas columnas, entonces vamos a darles un nombre, con unas columnas como extruidas, vamos a ver esta que es una cornisa como singular, empezamos a darle unos nombres pero sin que perdieran su carácter arquitectónico. Entonces, pero eso, todas tienen una volumetría, sí, pero es que hay unas más talladas que otras. Entonces dejemos una que sea volumetría tallada, una que sean solo tribunas, pero en esa composición es como lo más característico que tienen ellas, que aquí mi compañero se las va a explicar. Entonces, pues como lo decía Santi, si nos íbamos, por ejemplo, a clasificarlas por los periodos arquitectónicos que ha sufrido la ciudad, pues básicamente lo podríamos denominar en 3 y se acabó la investigación, que era el periodo colonial, el periodo republicano y el periodo moderno. Pero ninguna forma era como netamente pura, sino que todas ya habían tenido como intervenciones y procesos de fachadismo, que ahí era donde nos interesaba como que venga, pues, o sea, esto se convirtió en nuestra historia y es lo que tenemos para contar, porque podemos tener la idea de la conservación de lo que es Prado, ¿cierto? O podemos tener también una idea más vivida y algo que ha estado viviendo y conviviendo con nosotros día a día y transformándose a medida que nosotros cada vez lo vamos relegando más. Entonces la intención era como que, bueno, empecemos a analizar esto que aún sobrevive para mirar qué posibilidad hay de encontrar algo que pueda ser patrimonial. Y gran parte de todas las piezas que seleccionamos no tienen declaratorias patrimoniales. Entonces, pues, como vemos, por ejemplo, la casa, la primera imagen que es de las tribunas, podríamos hablar que es un periodo republicano, pero pues hay elementos que son mucho más importantes que simplemente hablar de lo que es el periodo republicano y lo que implicó en su arquitectura específica. Entonces vemos, por ejemplo, la forma y cómo la tribuna empieza a ser relevante como objeto ornamental para las composiciones que eran del momento. Lo mismo pasaba con la casa, la techumbre Zócalo, que pues era una vivienda que fácilmente podríamos decir es una vivienda colonial, pero pues empezamos a notar que entre su carácter colonial había tenido modificaciones en el tiempo que hoy pues la llevaban a ser como una adaptación de eso que era pues esa memoria histórica, ¿cierto? Lo mismo pasa con las otras fachadas, entonces al nosotros notar esta situación que decidimos hacer, sacamos una redacción donde involucramos cada fachada, como la estamos viendo acá, que la especificamos, damos una ubicación y damos unos caracteres a cada fachada, o sea, un estado de conservación, en esta ponemos que está medio alto, el estado de intervención está medio, declaración patrimonial todavía estamos en esas. El uso actual es comercio, anteriormente era una residencia familiar. Si no estoy mal, esta es de 93 años, ¿cierto, Juanpa? Sí, Su esa año de vivienda construcción es está alrededor 1935. de los 90 años, entonces pues ahí era donde también como que por tiempo nos llamaba la atención que habían elementos que sí o sí deberían haber para resaltar. Y empezamos a hacer como una categorización de los elementos que nos llamaban la atención desde las fachadas, ¿cierto? Inicialmente los nombramos y empezamos a desglosar, como describiéndolos por su valor estético. Tenemos como unos criterios que se pretenden aplicar a todas las fachadas, que son la simetría, la pauta y el ritmo, que se toman como referencia de otra investigación similar que se hizo en Cuautla, y es como un catálogo de imágenes que hablan de la forma de la ornamentación y cómo se ha venido
trabajando en las diferentes piezas patrimoniales que ellos tienen. Y ya los dejamos pues como con unas imágenes de pues las obras que hemos seleccionado como para el proyecto. Esta vivienda aún no tiene declaratoria patrimonial y realmente lo único que se conserva es la fachada. Por dentro pues ya no hay mayor construcción. Vemos pues que tiene gran parte de ornamentación, tanto en la parte superior como en las columnas. Y la intervención actual o del periodo moderno que vienen siendo las rejas que han tenido. Esta que es del periodo moderno, pues logramos ver cuando empiezan como el uso del concreto puro y duro, desde las cornisas, ¿cierto? Y las tribunas que tiene la edificación. Vemos esta otra fachada que es con tribuna saliente, con columnas simétricas ahí acompañando la tribuna, decoración en la cornisa y molduras en concreto que se empiezan a utilizar en el modernismo. Esta es muy Esta es... bonita. Dale, continúa. Sí, dale. Esta Eh, es muy bonita porque en el recorrido nos salió la hija de la dueña y nos dijo que no la restauraron y no le ha hecho solamente cambios a la estructura. Y vemos como lo que puede llegar a pasar con las otras fachadas o con las otras viviendas si se siguen así, no tienen como un registro. Dale, dale, Juan. Esta es la casa pues por la que empezó toda la investigación. Como vemos pues tiene la cabeza del toro, para nosotros fue como importante y empieza pues como a tener también elementos ornamentales que se van analizando y pues se van enmarcando en el tiempo. Esta es una residencia Bachué, quizás una de las que está en mejor conservación. Al lado hay otra vivienda que es exactamente igual, pero pues ya está completamente intervenida. Es lindo ver esta porque pues a pesar de su nuevo uso, ha conservado gran parte como de su forma. Podría entrar en una categorización de Art Deco como por sus molduras en las partes superiores, pero no es un objeto puro. Entonces, pues volvemos a entrar en la idea de que necesitamos identificar lo que es el eclecticismo para poder saber y valorar su sentido estético y por qué es importante para nuestra historia. Esta vemos como toda su cornisa y tiene una composición singular geométrica, donde toda su cornisa es tallada y comparte una simetría en las partes de las ventanas y muy decorada. Y Ya, esta sería eso es todo. la última de las fachadas. Espero que les haya gustado el proceso de investigación que llevamos acá a cabo. Y el medio de divulgación será el libro, serán como unos plegables y desplegables y una pequeña como Exposición presentación en el fotográfica. hall. Ajá, en el hall de la universidad. Listo, chicos, muchísimas gracias. Es realmente una presentación muy interesante. Yo no dejo de sorprenderme como de la capacidad o de lo que puede surgir cuando uno conserva la capacidad de asombro. Y me queda como esa aprendizaje de mirar más para ver mejor, ¿cierto? Y son cosas que están aquí, que las tenemos a la mano, que están en los barrios de nuestra ciudad y muchas de las imágenes que ustedes mostraron ahí.
uno pues más o menos la reconoce, pero hay otras que es como, ¿dónde está eso? Qué bueno verlo, ¿cierto? Qué interesante que ustedes estén retomando este legado y estas infraestructuras que aunque no están reconocidas como patrimonio, pues realmente sí lo son. Entonces, nada, felicitaciones. Qué bueno pues ver ese producto final cuando ya esté terminado, que me imagino que va a ser supremamente interesante y no solamente muy interesante para ver, sino también para consultar, para otros estudiantes consultarlo y partir de ahí como para otras investigaciones. No sé si pues en este momento en el Padlet no hay ninguna pregunta, pero recuerden que tienen ahí en el link, perdón, tienen ahí en el chat el, el enlace por si alguien quiere hacer alguna pregunta, la hagamos de una vez a los chicos de la investigación de la Candelaria. En caso de que no, yo voy a esperar pues un momentico, pero en caso de que no, vamos a continuar entonces con la siguiente investigación. Bueno, no llegó pues como ninguna pregunta, de todas maneras podemos dejar el tablero abierto y si hay alguna pregunta, chicos, la podemos resolver al final. Sí, no hay problema. Sí, claro, profe. Listo. Entonces vamos a continuar con la otra investigación. Como les había dicho inicialmente, esta investigación también es una investigación del semillero, pero del Grupo de Estudio de Comodidad Ambiental y Eficiencia Energética. Es una investigación que ya está culminando. Este es como el resultado final, pero queríamos, y hablo también como parte de la investigación, porque yo, digamos que soy la docente que ha estado a cargo de acompañar a este grupo de estudiantes desde que comenzamos hace ya un par de años. Nosotros, entonces, somos un grupo de estudiantes que ha ido variando. Durante los años el semillero se ha ido nutriendo, otras personas se retiran, gente se gradúa, ¿cierto? Entonces, llevamos pues como un buen tiempo trabajando en este tema de la grilla climática, que ahorita pues las estudiantes les compartirán un poco más detalles sobre el tema. Y para resumir un poco, pues como la presentación de las chicas, que me gustaría que ellas más que yo se presentaran, les cuento que va a presentar este desarrollo final de la investigación las estudiantes Daniela Borja Zuluaga, Sara de los Ríos Giraldo, Manuela Menacano y Adriana Arias Trejo, que son 4 estudiantes que fueron, digamos, fundadoras del Grupo de Estudio de Comodidad Ambiental y Eficiencia Energética, y que si bien no son las únicas autoras de este trabajo, son las personas que van a hacer la presentación el día de hoy. Entonces, nada, chicas, si quieren, presentan para que comencemos. Muy bien. Entonces, la grilla climática tropical, yo voy a hacer pues como una introducción. Eh, bueno, no sé si las chicas quieran prender antes de empezar la cámara y presentarse y contar un poco como cuál ha sido su recorrido en el semillero y luego comenzar. Hola, yo me llamo Manuela, estoy acá como desde el 2022, que fue cuando empezamos como con la idea del proyecto de la grilla. No, pues ya tengo como tiempito en la investigación y ya. ¿En qué semestre estás? Voy en el 7º semestre. Sí, mi nombre es Adriana Arias y pues así, inicié con Sara y con Manu, pues iniciamos como en qué, Como seguidas, cuarto semestre iniciamos, pues ya vamos en el 7º, entonces siempre fue como que desde semestre un poquito más bajo para nivelarnos con los otros niños, pero pues aprendimos mucho, la verdad, pues hemos aprendido mucho en el semillero.
Hola, mi nombre es Sara. Pues empecé el semillero desde el segundo semestre con Adri Manu, era desde el segundo. Y también estoy en séptimo semestre y ha sido súper enriquecedor este camino y esta investigación en especial. Bueno, hola, mi nombre es Daniela Borja. Yo ya soy egresada pues de la institución Colegio Mayor de Antioquia. Eh, Me gradué el año pasado y inicié mi proceso en el grupo de comodidad ambiental, creo que desde el 2019, si no estoy mal, o 2020. Pero en el semillero A+D estoy desde mi cuarto semestre. Y bueno, por aquí todavía sigo dando lidia después de graduada y participando en algunas investigaciones. Bueno, chicas, pues obviamente para mí es súper gratificante ser la moderadora de esta charla en particular, pues porque estamos acá como mostrando las cosas que hemos hecho durante un montón de trabajo, durante un montón de tiempo, perdón. Entonces, bueno, les estaba contando que la grilla climática tropical es una herramienta que esperamos sea de utilidad para todo el mundo, tanto para nosotras mismas como para los demás estudiantes de la institución y el público en general que se interesen en procesos de diseño y construcción con, digamos que una visión bioclimática, ¿cierto? Sabemos que en este momento el mundo está atravesando por una crisis ambiental importante pues, y compleja, y que nuestra disciplina del diseño y la construcción de edificaciones es uno de las ramas o de las sí, factores pues, de la economía que más efectos negativos tiene sobre el medio ambiente. Entonces, digamos que nosotros a través del diseño bioclimático vemos una oportunidad no solamente de que los edificios tengan condiciones de comodidad, sino también de aportar un poco a ese, al menos a frenar un poco esa crisis ambiental que se está dando en términos sobre todo energéticos. Entonces, esta herramienta, la idea es que nos dé unos lineamientos de diseño para responder de mejor manera a los diferentes contextos climáticos, sobre todo el trópico. Nosotros tomamos como punto de partida dos herramientas, una que es la grille climatique del arquitecto Le Corbusier, que la desarrolló en los años 50, y las tablas de Mahoney, que los dos, digamos que hacemos una combinación de estas dos herramientas, pero no solamente una combinación, sino una tropicalización de las herramientas, porque sí existen lineamientos, pero para lugares subtropicales que por supuesto tienen unos contextos climáticos supremamente diferentes al nuestro. Entonces, siguiente. Bueno, estas somos nosotros, las personas que estamos como haciendo la exposición el día de hoy, que hacemos parte en este momento del grupo de estudio de comodidad ambiental. La grilla entonces la vamos a presentar en términos no solamente, digamos, de investigación, sino ya de la herramienta en sí. Queremos presentarles como producto de investigación la herramienta como tal. Sin embargo, cuando ustedes la utilicen como herramienta de diseño, van a verificar que solamente van a encontrar, es un archivo de Excel y solamente van a encontrar 3 pestañas que están disponibles para su visualización, que en este caso son las 3 pestañas que están en color más oscuro. Sin embargo, queremos mostrarle el paso a paso de la herramienta y cuál es ese, como ese motor interno o ese detrás de cámaras de los cálculos que se realizan en la herramienta para que también entendamos un poco desde el punto de vista metodológico cómo se llega a los resultados que la herramienta nos puede presentar para nosotros aplicar en los proyectos de diseño. Entonces le doy la palabra a las chicas, ellas nos van a explicar paso a paso cuáles son los diferentes pestañas que nos vamos a encontrar en esta herramienta y cuál es la interacción que tendrá el usuario con cada una de ellas.
Bueno, de nuevo, hola, muchas buenas noches. Primero es el título A. Es la página de entrada de la herramienta y es la única página o pestaña de Excel donde el usuario tendrá forma de digitar o modificar datos climáticos. Como lo había mencionado anteriormente Laura, hay 3 pestañas que se visualizan, pero solamente hay una que se puede modificar o digitar información climática. Eh, Todas estas celdas que aparecen pues como con números, con direcciones de viento y todo eso, van a aparecer inicialmente en celdas en blanco. Y ahí es donde van a ingresar los datos climáticos, pues el usuario va a ingresar los datos climáticos. Y se recomienda también que los datos climáticos sean pues archivos de cada ciudad. En este caso, en Colombia, usamos la página del IDEAM, que son datos climáticos pues como de buena fuente, ¿sí? Em, y esta se conforma por la pestaña número 2 y 3, que son pestañas que no se visualizan para el usuario, no son modificables para el usuario, pero, siguiente por favor, pero que son indispensables para la herramienta. ¿De qué forma? En estas páginas se toman los datos digitados anteriormente y ahí el usuario, como digo, no tiene acceso, no lo puede visualizar, pero son fórmulas matemáticas, cálculos matemáticos, donde se muestran temperaturas anuales máximas, mínimas y los promedios de las tablas de los datos anteriores. También se puede ver la variación media mensual. Y en la pestaña número 3, que es humedad, pluviosidad y viento, también son celdas que no se pueden visualizar ni se pueden modificar porque están programadas con fórmulas automáticamente, con cálculos y pues que necesitamos más adelante teniendo en cuenta la pluviosidad y ítems de grupos de humedad. Según la cantidad que tenga de humedad en cada uno de los meses, se define automáticamente a qué grupo de humedad pertenece el contexto climático de la ciudad que se está analizando. Bueno, ya después sigue lo que es el título B, que es el diagnóstico de comodidad. Esa es una pestaña que sí puede ver el usuario, pero que no puede modificar. Son como los cálculos que nos había mencionado Dani anteriormente, pero ya con los niveles de bienestar y es automático. Entonces, acá nos explican cómo es el confort en esta ciudad, ya sea en el día y en la noche, y es mes a mes. Entonces, por ejemplo, acá vemos que es de la ciudad de Barranquilla y en todos los meses nos aparece que es caliente con el color rojo que muestra que es caliente. Y ya al final tenemos como un porcentaje en el año, que es como un resumen al final de bienestar y podemos ver que efectivamente es 100% caliente en todo el año, en el día y en la noche. Bueno, también tenemos una de las pestañas que es una que no se puede visualizar y que son como esos cálculos de rigor térmico que nos lanza. Y por ejemplo vemos que está conformado por el grupo de humedad, la temperatura media mensual y nos dan como unos rangos de confort en el día y en la noche. Y el bienestar debe ubicarse entre esos dos rangos. Entonces, por ejemplo, el bienestar en el día, el máximo es del 27 y el mínimo es 22. El rango de bienestar debe ubicarse entre estos dos. Y pues y ya ahí nos da como si la temperatura superior nos da C y ya así como que está dentro de esos rangos, esos límites, nos da bienestar y así con el frío también. Listo, ya después sigue como la tabla 6, que son los cuadros complementarios. Estos cuadros nos van a ayudar a analizar qué condiciones tienen que suceder
para que en cada mes se cumpla un indicador. Entonces, por ejemplo, vemos el cuadro número 3, que se llama indicadores para el diagnóstico, que tenemos un grupo de humedad número 4 con un rigor térmico diurno caluroso. Entonces, para estas condiciones aplica el indicador H1 y así se va sucesivamente con cada una de las condiciones para después totalizar como esos indicadores H1, H2, H3, A1, A2 o A3 para la siguiente tabla, que sería la siguiente. ¿Qué sería la tabla de indicadores? Esta es importante porque ya nos va a lanzar como a unas conclusiones. Entonces, esta lo que nos dice es como verificar entre esos H1, H2, H3 que pertenecen al grupo de humedad o A1, A2, A3 que pertenecen al grupo de aridez, para verificar con esas fórmulas que estamos automatizando cuál es la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los indicadores. Entonces, por ejemplo, en la tabla de indicadores de la ciudad de Barranquilla, tenemos que H1 corresponde a ventilación indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos en todos los meses, enero, febrero, marzo, y así sucesivamente durante todo el año, ocurre esta ocurrencia total de 12 para ventilación indispensable. Esto nos lanza la necesidad de que en H1 se necesita ventilación. Y también vemos que en el mes de septiembre se necesita una protección contra la lluvia, pero como esto solo sucede una vez al año, pues se puede prescindir de una argumentación al respecto. Y en la ciudad de Barranquilla no tenemos pues como los otros indicadores, entonces no se toman en cuenta. Bueno, ya como mi compañera venía anteriormente, recordemos que en el donde se ve el color gris es la parte que no ve el usuario. Entonces en esta tenemos lo que es el banco de recomendaciones. Acá es donde se recopila todas las estrategias que se van a arrojar al final para ya apreciar todas estas estrategias. Vemos que tenemos las estrategias para clima frío y cálido y ya de acuerdo a los indicadores ya se evalúa. Ya en el título C nos aparecen las recomendaciones para el diseño. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, como es en el caso de Barranquilla, podemos observar que, por ejemplo, la primera, utilizar azulejos, por ejemplo, pizarras en piso de madera. Entonces, vemos que esta estrategia es para clima caliente. Para clima caliente, para que no se nos caliente tanto la vivienda. Entonces, así tenemos todas estas estrategias que nos aparecen para poder desarrollar el diseño. Y listo, estamos en continuación y en proceso de todavía la investigación, pero por el momento pues ya casi está completa. Sí, ya más como de lo gráfico y todo en el tema de las estrategias. Entonces esto va a continuar. Pueden poner la anterior, por fin, un momento. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos por el correo. Adri, Dani dice que pongas porfa la anterior. Perdón. Bueno, quería concluir con algo y es que como es una investigación que está en proceso, se dan cuenta que tenemos un texto y tenemos un gráfico que explica la estrategia. Y poco a poco estamos creando la forma para que nuestra herramienta de Excel pueda presentar de una forma más dinámica y una forma más como intuitiva para el usuario cada una de las estrategias que le corresponden al clima de la ciudad, al contexto climático de la ciudad. Y también trabajaremos en que los gráficos se vean de una forma muy entendible para el usuario, que no tenga como que
consultar o decir acá qué está pasando o cosas así, sino que sea muy, muy legible de forma gráfica y también lo haremos de forma digital, pero es algo que ahí sí estaremos en continuación y cuando ya esté lista tendremos la oportunidad de mostrársela. Bueno, no, chicas, muchas gracias. Yo, pues no tengo como, como muchos comentarios. Más bien tengo muchos comentarios, pues porque hago parte del acompañamiento de esta investigación. Entonces, lo único que les puedo decir es que es una herramienta, uno, a la que le hemos metido no solo nosotras, sino las otras personas que han participado, muchísimo cariño y muchísimas ganas. Y que cuando salga la herramienta seguramente va a ser supremamente útil como herramienta de diseño para todos. Entonces, esto continuará. Bueno, yo quiero pues como, bueno, buenas noches. Quería pues como felicitar a ambos equipos porque siento que pues la experiencia como jóvenes investigadores nos muestra varias cosas. Pues primero es como el acercamiento desde la academia, desde a veces son cosas que uno siente que le hace falta en la universidad, pues como ve, qué bacano si durante el proceso de estudio hubiéramos visto un tema de clasificación de fachadas, no desde un aspecto tipológico y estilístico, sino como de los elementos que tienen mayor jerarquía, o qué bacano que hubiera como una herramienta de diseño basada en aspectos bioclimáticos diseñado para el trópico, que no es como lo usual de encontrar como en los libros y en los textos como sobre el tema. Entonces, yo creo que valoro mucho como que las iniciativas salen también como desde aspectos académicos y que se vuelven asimismo unas herramientas pedagógicas. Ahorita que Laura mencionaba como la oportunidad de utilizar todo este material para que otras personas generen nuevas investigaciones o lo conviertan en una herramienta de diseño en sus proyectos, eso me parece pues como bastante valioso. Y también quisiera pues como resaltar la diversidad pues de ambos ejercicios, porque miren que aunque pues los dos parten como de unas convocatorias, de unos aspectos pues que se revisan desde los procesos del semillero de investigación, incluso los alcances como de los productos son diferentes, porque uno busca como una revisión más documental, más teórica, y pues sí, nos hemos imaginado siempre es como un libro que pueda como tener esos procesos, y por eso fue que la investigación llegó al grupo de estudio de procesos editoriales, porque los chicos nos llegaron como con un libro, como queremos hacer un libro así, como de este estilo, pero de Medellín. Entonces, uno es como un tema de libro, de una revisión, pues como histórica, una exposición, un acercamiento como desde la imagen, la composición y esos elementos de diseño, y el otro es una herramienta pues incluso como súper interactiva y que se vuelve como en una plataforma digital, pues me la imagino yo. Entonces, me parece también como chévere esas dos perspectivas porque abre como ese abanico de posibilidades de las cosas que podemos hacer desde el semillero. Y bueno, muchas gracias. Kate, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, también tenía como ese comentario de la infinidad de posibilidades que esto arroja y pues, la cantidad como de ideas diferentes que se pueden desarrollar desde un montón de aspectos de la arquitectura. Debe ser como una invitación a todos los que nos están viendo para decir, oh, bueno, puede que esto necesariamente no me apasione lo que estoy viendo, pero yo sí tengo unos temas que me apasionan y los podría desarrollar. Entonces, también aprovecho como para hacer la cuña a que en el semillero todos son bienvenidos, y aun cuando no se esté desarrollando en este momento algo que ustedes digan, me muero por este tema, puede suceder que si ustedes entran, ustedes mismos impulsen una investigación de un tema que les parezca bien apasionante. Doy paso entonces a las preguntas. Hay un par de preguntas, una específicamente para los chicos de la Candelaria. Dice, ¿cómo es que se define que un lugar o espacio tiene valor patrimonial? Bueno,
básicamente para eso pues tenemos que entender qué es como patrimonio, ¿cierto? Y entender que el patrimonio pues puede ser un bien tangible e intangible y que tenga una característica que sea que sea evidencia del tiempo, en el caso de los objetos como tangibles, ¿cierto? Que sea de una actividad o de un uso específico y que tenga una historia o algo que pueda... O sea, que sea como algo que tenga que ver con prácticas sociales y qué significa para la época y para el espacio. Exacto, pero lo más importante es que, o sea, las nuevas formas de entender lo que estamos hablando de patrimonio es algo que se pueda resignificar en el tiempo. Y pues es ahí donde nosotros estamos, como que esta idea de lo que nosotros tenemos como patrimonio, en su momento fue una casa, ¿cierto? Y una decoración específica. Y nosotros lo traemos a colación como una resignificación porque es algo que nos permite identificar un periodo histórico o una transición del tiempo de la ciudad a raíz de estos elementos. No sé si alcanzas, pues como respondemos a tu pregunta o... Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. De todas maneras, si no, podemos dejar otra adicional en el Padlet. Esta es para las chicas de la grilla climática. ¿Qué estrategias de divulgación han considerado para poner la grilla climática al alcance de todos? Bueno, pues nuestra herramienta básicamente está elaborada en Excel, como ya se los hemos explicado. Nuestra forma de divulgarlo está como idea en hacer un artículo científico, publicarlo en alguna revista de investigaciones, pero hay algo muy importante y es que va a estar en el repositorio de nuestra universidad, ¿sí? Y de esa misma forma estará en la biblioteca de forma física por medio de una cartilla explicativa del paso a paso de las páginas, pues como que ya les hemos mencionado también. ¿Está bien? Sí, la cartilla tendrá, pues, o sea, la idea es que la herramienta la podamos compartir libremente y la puedan usar y la puedan consultar, pues, cuando la necesiten. La siguiente pregunta es general, las siguientes dos preguntas son generales para todos los expositores y la primera es, ¿qué recomendación le dan a los estudiantes de los primeros semestres que quieren entrar al semillero, pero sienten temor por encontrarse ya con procesos muy avanzados o estudiantes de semestres mayores y sienten que no lograrían seguirles el paso? Bueno, yo creo que esa respuesta la puede dar mis compañeras, porque fue algo que nos pasó a nosotras. Bueno, nosotros, por ejemplo, empezamos desde el segundo semestre, pues nos lanzamos porque nos apasionó como investigar y ver qué era la investigación. Empezamos y Dani estaba en el séptimo semestre, estaba súper adelantada, pero fue como ese acompañamiento de ellas que nos hizo impulsar más y como apasionarnos más por este tema del semillero. Ellas nos ayudaban, nos explicaban pues como cosas más avanzadas que uno ve en otros semestres más avanzados. Entonces fue como ese también acompañamiento y ese grupo que se forma en el semillero. Y pues sí, también, por ejemplo, Sara y yo iniciamos antes en segundo y ya después Adri nos acompañó y fue como, era muy bacano porque Dani, Laura y junto con otras compañeras que eran más grandes, siempre estuvieron ahí y siempre es como una ayuda y un aprendizaje que siempre ellas nos pueden dejar, no es como verlo como que, como ellas saben tanto y yo no, entonces yo qué puedo aportar, uno siempre tiene algo como para aportar pues en el semillero. Así sea, uno piensa que es chiquitito, siempre tiene algo para aportar. Entonces es como, pues dejar como esos miedos, esas inseguridades y lanzarse como a lo que ustedes quieren, que es como la investigación, que es muy bacano y abre muchas oportunidades.
Y yo termino como que al final, pues, o sea, todos empezamos desde cero, en donde sea, y es como simplemente tener la iniciativa de iniciar algo y tener la constancia para hacerlo. Y ya pues todo se va dando como en el camino, como Y de eso empezar a se trata. estudiar o lo que sea. Por eso se llama investigación. Eso no sabemos qué nos va a deparar mañana. Es como investigación sorpresa. Muy bien, la siguiente dice, ¿qué herramientas o capacidades adicionales o diferentes a las que genera el pregrado sienten que desarrollaron por haber realizado estas investigaciones? Bueno, nosotros por estar en el semillero participamos en muchos concursos y, por ejemplo, participamos en un concurso que hizo el ITM con Ruta N, participamos en el Rally Internacional y eso aparte de darte como bases para que puedas como lanzarte a otras cosas, te da bases para, no sé, buscar sobre un tema y investigar, es que es la palabra investigar, pues como buscar y buscar y buscar y te da muchas bases para hacer cualquier tema que quieras como hacer. Si quieres hacer un negocio, por ejemplo, en ese concurso, fue súper interesante porque nos hicieron hacer una idea de negocio. Entonces, aparte del pregrado, tratamos otros temas en concursos que te pueden como lanzar a... Por ejemplo, o sea, no, o sea, como que teníamos ayuda de otras carreras en esos concursos y uno aprendía de las otras carreras, o sea, va cogiendo como temas que uno no pensaba que iba a tocar en la carrera, que por ejemplo nos metimos como también en un tema de lo que es biotecnología, que nos enseñaron también mucho. Por ejemplo, investigando en la grilla, vimos como que necesitaba la persona como para confort, pero en unos temas más como que muy específicos que normalmente uno en la carrera no toca. Entonces es como ahondar en temas que uno no pensaba que iba a tocar y pues es muy bacano también. Bueno, y en cuanto pues como a arquitectura en sí y a comodidad ambiental, aprendimos a usar, por ejemplo, el programa de Climate Consultant, que eso es algo que pues normalmente en diseño no lo muestran, ¿sí? Y es usar una base de datos climática que son datos pues que son de buenas fuentes y nos dan, en resumidas cuentas, estrategias al finalizar que podrían servir pues como para la arquitectura. Lo que hicimos nosotros fue hacer una herramienta que fuera mucho más específica, ¿sí? También nos enseñan a buscar de verdad una buena fuente de información, porque pues una buena fuente de información no es Wikipedia, ¿cierto? Entonces, pues en realidad es eso, aprender a leer es fundamental también en la investigación y uno puede llegar sin diciendo que uno sabe leer, pero en realidad uno aprende a entender qué es lo que está leyendo y para qué está leyendo eso. Yo creo Bueno, que a eso agregarle un poquito como de perseverancia, que al final es algo que es difícil de aprender, pero está en todos los procesos investigativos. Perseverar. así es. Chicos, los del patrimonio, creo que es la misma persona de la primera pregunta que dice, sí, sí me aclaré más. Sin embargo, va más en lo arquitectónico que en lo histórico, porque si bien dijeron que era de un uso la edificación, por ejemplo, no sé, una casa con pilares dóricos, cualquier ejemplo estoy diciendo, pero luego fue una tienda, ahí ya hay más de un solo uso. Profe, ¿me vuelve a repetir la pregunta? Lo que yo entiendo es que esta persona está relacionando el tema de
¿qué define que un espacio tenga valor patrimonial si es el uso? Porque ustedes hicieron alguna alusión al tema del uso. Entonces, si cambia de uso o tiene diferentes usos, eso puede seguir siendo patrimonial. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No, Sí y sigue, no. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de el varias águila casas descalza, específicas. teatro de Por águila ejemplo, descalza. sí, Sí, o por ejemplo, vámonos para Jericó, la casa de Santa Laura. Ella vive ahí y la casa se volvió patrimonial nada más porque ella vive ahí, ¿cierto? Entonces hay un objeto de interés que fue un uso de alguien, social. pero exacto. O por ejemplo la casa SEA, que está pues como entre los que seleccionamos. La casa antes era una mueblería y tuvo un componente histórico que fue la casa donde nació Francisco Antonio Sea, entonces la declararon patrimonial. Esas pueden ser dos factores, un factor para declarar que algo sea patrimonial o no, que es su uso, ¿cierto? Pero hay otro factor para declarar las cosas patrimoniales, que es el valor que puedan tener para la historia, tangible o intangible. Es decir, en este caso de nuestra investigación es un valor intangible porque es que la estética no se toca. Entonces es más algo contemplativo que se puede como hacer alusión a un periodo histórico o a un proceso que en conjunto cuenta algo. Es como tener esa fachada que se está perdiendo en el tiempo y la están tapando los avisos. O sea, es algo que cotidianamente vemos, pero por un aviso se está perdiendo eso. Entonces, como no es un punto de interés patrimonial por el crecimiento industrial que ha tenido y por su, creo que ya su punto de localización, que ya no es habitado o sea, sí es habitado, pero por habitantes de calle y pura industria. Por eso como que no han tomado pues cartas o medidas, pero más sin embargo hay ciertas personas que sí se apropian de la fachada y cada año le hacen su restauración, porque desde que empezamos la investigación tomamos unas fotos y hoy que estuvimos en otro recorrido les cambiaron de color a 3 fachadas. Entonces, ese es el uso que le quieran dar al estado de la fachada. Y pues recordar que, o sea, siempre tiene que ser algo que se pueda resignificar en cada época en la que esté. Entonces, pues a eso va. O sea, para nosotros ahorita es un sentido estético que nos permite hacer alusión a un proceso que tuvo la ciudad de transformación. Listo, chicos, muchas gracias. Yo realmente quiero reiterar las felicitaciones a todos, porque no solamente lo que mencionábamos ahorita de la infinidad de posibilidades, sino que realmente son investigaciones que aún siendo muy distintas, las une pues como un hilo conductor y es ese rigor, ese juicio con el que no solo presentan la información, sino que la entienden, la manejan, la comentan, y eso respondiendo un poco a una pregunta que había en el tablero, eso es uno de los principales aprendizajes yo creo que estos chicos se llevan y es ese rigor, es no tragar entero, es darse la oportunidad de aprender mucho más de un tema que me apasiona. Entonces, bueno, con esto cerramos este diálogos de arquitectura. Les agradecemos mucho haber participado y estar aquí. Los invitamos para que hagan parte del semillero. Tenemos varios grupos de estudio. Durante todos los semestres al principio hacemos nuevamente pues como el lanzamiento para que se formen nuevos grupos y no tengan miedo porque ya haya procesos empezados o porque haya personas de semestres más grandes, que eso lo único que logra es enriquecer la discusión, porque genera unos puntos de vista diferentes a los tuyos. Entonces, nada, nuevamente muchas gracias, les deseo feliz noche y nos vemos en un próximo Diálogos de Arquitectura. Muchas gracias Feliz noche para por todos, este espacio. felicitaciones. Gracias, profes.